Muy buen día tengan todos ustedes quienes aprecian este video demostrativo en el cual se va a hablar acerca de los problemas de la educación en México. Este es un análisis sobre una autoría de Edgar Mori, igual tiene el mismo título, Problemas de la educación en México. Este es un análisis personal sobre el doctorante Agniel Azael Hernández Germán, estudiante de la Universidad IEXPRO. Para ello, me voy a permitir en este momento iniciar con una introducción, dando una lectura tal cual aparece en pantalla, que dice: la educación siempre será prioridad entre los seres humanos, inclusive en esta época caracterizada por momentos difíciles, provocados por dinámica de la transformación global que parecen trastocar los ámbitos político, económico, social y ecológico. Y es una realidad porque cuando partimos desde lo que es una educación, trabajamos una educación basada en las humanidades, en la economía, en la ecología y en lo político. En realidad, una filosofía política que se tiene es que si tú votas por votar por aquellos políticos sin conocer su historia o sin conocer la filosofía de su partido, solamente es un voto a lo loco. Y hoy en día se fomenta eso, el voto completamente inteligente, lo mismo que se trabaja en el ámbito económico, en una economía sin un sustento, sin una ideología de cómo ocupar el dinero, de cómo invertirlo, simple y sencillamente es un despilfarro de dinero. En la parte social, que son las relaciones entre las personas que nos rodean, cuando se tiene una relación sin principios, cuando se tiene una relación sin responsabilidad, sin respeto, sin ética, entonces transgredimos a la otra persona. Solemos faltar el respeto y simple y sencillamente no existe ese vínculo armonioso que debería existir en las humanidades, en la sociedad. Una concepción de la educación que tenemos en pantalla es acción de transmitir conocimientos, creencias, tradiciones y costumbres de la generación mayor. Eso quiere decir de personas que son superiores a nosotros, que ya son más experimentados a la que está en estos momentos estudiando y de lo que en realidad se garantiza un aprendizaje basado en la vida, un aprendizaje basado en conocimiento teórico, conocimiento erudito, que sin duda se va bajando a otras generaciones para que este conocimiento en realidad tenga una finalidad sustentada y realmente basada en lo que es la vida. Cuando se tiene esta concepción sobre un conocimiento basado en la vida, se dice que es un conocimiento que te llena, un conocimiento que te da un futuro y te da un fruto adicional. Cuando tenemos entonces un fruto adicional, quiere decir que ahora no es un conocimiento que solamente existe en el conocimiento, sino en la ciencia, en la información, sino ya es un conocimiento que se experimentó y del cual se tiene verdadera afirmación de que es correcto y de que es una realidad tener esa concepción, esa información, porque ya no es un tema visto en clase, dentro de un salón, dentro de unas cuatro paredes, frente a un pizarrón. Ahora es un conocimiento que yo ya apropié a mi vida y yo ya sé cómo se desarrolla. Esa es otra de las concepciones que podemos tener sobre la educación, que es un conocimiento basado en la realidad, basado en la vida, basado en algo que te va a llenar. Y esto lo podemos apreciar tan solo en los programas de estudio, cuando en realidad se busca un aprendizaje tan solo en el nivel superior, un aprendizaje con práctica constante, un aprendizaje con bastante sustento teórico, pero también sustento práctico, en el cual tú vas a ver esa transformación. Ese es un conocimiento que si lo basamos o lo bajamos a la educación básica, vemos un pequeño y gran detalle. Este pequeño y gran detalle se trata acerca de la educación en México. Podemos ver una educación en México completamente triste, por debajo de los indicadores esperados, de los estándares solicitados a nivel mundial. Por ejemplo, en la prueba PISA, esta prueba es internacional, en el cual todos los integrantes de la OCDE permiten valorar y comparar los conocimientos que tienen en un país y tienen en otro país. Estos países en realidad tienen ciertos niveles de conocimiento y sus programas de estudio
buscan ciertas competencias no solo para el profesionalismo, sino para la vida. Y es ahí donde regresamos al tema anterior, que era acerca de un conocimiento basado en la vida. Tenemos unos resultados deplorables, todos están por debajo de la media aprobatoria, no solamente de los últimos lugares, sino de la media probatoria debajo de ello. Dado es el caso del 2001, donde se tiene el 34 del 35 lugares, son penúltimo lugar. En el 2009 se tiene una mejora del 25 del 25 de 34 participantes, son 9 lugares de diferencia, pero aún así está debajo de la media aprobatoria, o sea, no se aprobaron los conocimientos. Tenemos en el 2015 un resultado de 25, del lugar número 25 de 35 posibles, son 10 lugares de diferencia y aún así no se alcanza la media aprobatoria. Y en el 2018, pues ni se diga, de 71 lugares se tiene 53 y son 18 lugares de diferencia, un largo rango de diferencia y aún así no se alcanza la aprobación. Este concepto de educación en México se tiene por debajo de los estándares alcanzables gracias a que en muchos años estuvo trayendo programas de estudio de otros países, países cuyos contextos sociales son completamente diferentes, cuyos contextos sociales son completamente adversos a nuestra filosofía política, social, económica. Y entonces, al tener esos comparativos o esas diferencias, eso permite que en México no se logren esos alcances, no se logren esas metas esperadas. Por lo tanto, una concepción que se tiene en México de conocimiento es construcción de saberes, información acerca de datos ya construidos. Es decir, nosotros conocemos que existe algo porque ya sabemos que eso está ahí. Cuando el niño empieza a aprender, es gracias a lo que ya va experimentado, algo que ya es existente, y eso le permite a ese individuo o ese pequeño saber que está ahí. Por ejemplo, cuando mamá está en casa, sabe que está en casa, ¿por qué? Por su aroma, sabe por qué, por sus caricias, sabe por el ruido, por su voz, por a lo mejor si la mamá está cantando, el niño sabe que está ahí la mamá. Pero ha pasado que cuando no está el niño, la mamá en casa, el niño empieza a llorar, empieza a tener un llanto desenfrenado, inconsolable, porque sabe que no está ahí su máxima protección. Y es aquí donde ahora tenemos que la complejidad de la educación está gracias a que nuestros maestros, esa madre que te da el conocimiento, ese conocimiento erudito que te transmite a través de la transposición didáctica de Ives Chavalar, este conocimiento fundamental no está con las capacidades, no está con el nivel de desarrollo, no está con el óptimo conocimiento necesario. ¿Para qué? Para alcanzar las metas, para que el alumno logre alcanzar las metas. Cuando se tiene entonces una educación compleja, tenemos una educación en México que demanda estas prioridades o estas necesidades. Una educación completamente basada en una acción moral y socialmente fundada y destinada para altos fines. Es decir, la educación busca siempre metas inalcanzables, siempre busca metas muy por encima de lo que se espera que el alumno aprenda para que cuando este conocimiento ya se desarrolle, el alumno pueda dar más de sí mismo. Porque si se tienen metas solamente básicas o elementales, lo que vamos a hacer es estancarnos a solamente un conocimiento sencillo. No vamos a ir más allá de lo que podemos dar. Entonces, cuando nosotros buscamos que en la educación se tenga altas expectativas sobre altos fines, entonces no nos hace falta realmente nada, porque ahora tenemos el conocimiento básico y otro poco más. Entonces, esa es una educación compleja, que sea ambiciosa, que busque más, que no solamente te quedes con el 2 más 2, sino que sea un 2 más 2 elevado al cuadrado, elevado al cubo, y que todavía podamos repartir y encontrar deducciones más complejas, menos sencillas, porque hoy en día eso se tiene. Es una carencia de México en su educación. Una educación que sea formadora de individuos que se conciben como sujetos sociales
y sistémicos, que sea dinámica el aprendizaje, que sea cambiante, que no solamente sea uno tras otro, sino uno tras otro y posiblemente entre uno y otro exista otro comparativo. Tenemos también una concepción social y objetiva en la cual todas las metas que se esperan sean logradas con base en toda la estructura que se tiene. Si no hay una estructura sólida, por lo tanto los resultados no van a ser sólidos. Cuando se tiene un disbareo entre las metas alcanzables y no alcanzables, no se logra tener en absoluto el logro que se tiene. Por lo tanto, cuando en una institución se busca que el alumno tenga conocimientos más amplios y más especializados, no se obtienen. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura necesaria, porque no se tiene al docente capacitado. Por ejemplo, en el laboratorio de ciencias no se cuenta con un laboratorista de ciencias, un encargado de que se lleven a cabo esas prácticas. Entonces, solamente se tienen conceptos que se quedan en la nube, que se quedan en el saber, en el cerebro, pero no son conceptos tangibles que se quedan para la vida como realmente nuestros autores o los programas de estudio en la actualidad lo buscan. La fragmentación de la educación nos maneja distintas problemáticas. Una de ellas es falta de identidad educativa. Otra de ellas es que se necesita instaurar en los propios sistemas o procedimientos, se hace falta una recuperación pedagógica en la cual pues no se tiene una inclusión hacia todos los alumnos. Esa práctica pedagógica se requiere de instaurar muchas necesidades educativas, conocerlas y también atenderlas. Porque cuando se tiene la formulación de una problemática, entonces ya se tiene cómo actuar, ya se tiene cómo trabajar y sobre de esa atención ya se alcanzan metas establecidas y se superan, no solamente se alcanzan. Esta formulación y reflexión sobre las prácticas necesarias se tiene como una conclusión que el sistema educativo necesita mejorar, necesita una reflexión y un pensamiento filosófico. Es necesario que se tenga la reprofesionalización, que haya un planteamiento de actualización constante a los docentes, porque las generaciones van cambiando. Hace unos 2 años atrás no se sabía que una pandemia iba a mandarnos a trabajar en línea, docentes en línea, y esa modalidad que hoy en día se está estudiando se tiene como fortalecimiento académico. Y un replanteamiento de la evaluación, una evaluación donde el alumno respete al docente, porque incluso la evaluación de hoy en día no se respeta al docente. Simple y sencillamente con asistir ya tengo derecho a una calificación mínima, aprobatoria, pero ya la tengo. Y eso hace crecer en México alumnos y ciudadanos mediocres, conformistas. Y eso es algo que en realidad se necesita trabajar. Y en análisis de Edgar Mori, pues yo puedo deducir que en realidad eso es lo que tenemos, una educación deplorable, una educación que busca mejorar, pero hasta el momento no se ha visto nada claro. Los ideales y las iniciativas son positivas, van a mejorar, pero no se logran. Esa es mi conclusión, esa es mi participación en este video informativo y deseo que tengan una excelente tarde.